Hola chicos, el día de hoy vamos a ver, en realidad el tema es distribución binomial, ¿sale? Pero voy a hacerles un repaso bien rápido de lo que habíamos ya visto, algo acerca de las variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Pero primeramente pues habíamos identificado, ¿no?, que se trataba de una variable aleatoria porque a través de una función era que se transformaban los resultados de un experimento aleatorio. Entonces teníamos nuestro experimento, proponíamos una función y pues resultaban las variables aleatorias, ¿sale? ¿Qué más quiero recordarte? Un poquito de las variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias continuas son precisamente números que no son enteros necesariamente, sino que pueden estar entre un número entero y otro, es decir, pueden ser fraccionarios, ¿ok? También te comenté en la clase, vimos que estas se grafican, tienen una gráfica que es una recta, entonces es continuo porque donde tú quieras encontrar un punto, pues lo puedes encontrar con esta continuidad que nos permite una gráfica de este tipo, una recta. Bueno, no lo ves recta, pero así se llama, es una recta, ¿sale? Esas son las variables aleatorias continuas, recuérdalo, porque tienen continuidad en el momento de que se grafican. Muy diferente a las variables aleatorias discretas. Esos son números cerrados y independientes de este tipo de gráfica, ¿no? Son, por ejemplo, ahí te puse en tus láminas el número de hermanos. ¿Cuántos tienes? 2. Pues lo graficas. Número de hermanos, ¿sale? Llega un valor y ya. ¿Cuántos tiene esta otra persona? Pues tiene 1. Ah, bueno, pues tiene 1 y ya, ¿sale? No hay como tal esa continuidad en este tipo de gráficas, ¿no? ¿Cuántos tiene? Pues ninguno. Ah, bueno, 0. ¿Cuántos tiene? Este tiene 3. Pero los datos en realidad pues no tienen que ver uno con el otro en la gráfica. Bien, ¿qué más? Una vez que quiero borrar. ¿Qué más con las variables? Bueno, pues habíamos visto que con estas variables nosotros podemos seguir con la función de distribución de probabilidad. Cuando hablábamos de esa función de distribución, hablábamos que puede tener, fíjense muy bien, que podemos hablar de una función que precisamente está en base, en torno, con un elemento específico, en este momento x, es una función que depende del valor de x. Por eso se llama función, porque está en función. Y puedes denotarla con la letra F, con la letra G o con la letra que tú quieras, ¿sale? Solamente tienes que tener en cuenta que vas a calcular la probabilidad de cada uno de estos elementos, ¿sale? Y lo puedes denotar de esta manera. Bueno, ¿qué más? Ah, sí, vamos a ver. De una manera rápida y como repaso. Espero que esto quede bien, ¿sale? Te comentaba que teníamos un experimento aleatorio. En este caso, el experimento consta de lanzar un dado. Simplemente, pon mucha atención, porque más adelante vas a ver que el experimento tal vez no te pida lanzar un dado, sino te pide calcular la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado sea uno en específico. En este caso puede ser un puntito, ¿no? O que sean los 3 puntitos. Es una de las caras de los lados, pero en este momento el experimento te está pidiendo calcular. El experimento es lanzar un dado, ¿sale? Simplemente. Entonces, al lanzar un dado nosotros, tal como lo vimos en clase, pues tenemos la probabilidad, la posibilidad de que nos salga esta cara, ¿no? O esta, espero que sí se vean. Bueno, aquí están los 3 puntitos, aquí están 2, aquí está 1, luego tenemos aquí los 4 puntitos. También tenemos los 5 puntitos, ya me están quedando un poco feos las caras de los lados, pero no importa, porque lo que quiero que veas es lo siguiente. Estos son los posibles resultados. Oye, maestra, si quedaron bien feos. Bueno, no importa. Son los posibles resultados que nosotros vamos a tener. Yo te había comentado, para pasarla a un conjunto de elementos, ok, porque esto es un conjunto, ¿no? Los posibles resultados que tenemos al lanzar un dado. Para nosotros poder pasarla a otro conjunto, donde vamos a convertirlo a números en específico, ¿sí? Habíamos visto en clase el experimento de lanzar una moneda. Bueno, aquí, por ejemplo, por eso te dibujé las caritas, porque al final no estamos hablando de número, sino de una de las opciones que tenemos al lanzar un dado. Entonces nosotros proponemos que esta función pues se llame x. Es una
vamos a pasar de un conjunto a otro. Y nos pregunta, ok, ¿cuál es la función? En torno a esta función, cuál es el resultado que podemos obtener? Y lo convertimos a números enteros y reales. 1, pues 1. 2, 2. 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Y lo único que hicimos fue darle valores de números a las posibles opciones que tenemos cuando nosotros lanzamos un dado. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces este es el resultado. Ahora, lo que nos está pidiendo, lo que vamos a ver a continuación, es otra función, es decir, que vamos a pasar a otro conjunto de datos. Pero esta vez que vamos a tener es una función de probabilidad. La función de probabilidad de una variable aleatoria. Ese es el tema. ¿Y cuál es la definición? Pues el título lo está diciendo. Es una función que asigna la probabilidad a los valores de la variable aleatoria que ya hemos determinado. Es otra función. ¿Cómo crees? Sí, es una función y es una función de probabilidad. Cuando estamos hablando de probabilidad, tenemos que remitirnos a nuestra fórmula general de la probabilidad. Aquí la voy a poner, a ver, sí, ahí se ve. La probabilidad de un evento X es igual al número de casos exitosos, posibles, esperados, ¿sale? Entre el número de casos totales. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien y no te vayas a confundir, porque aquí ya tenemos números y dijimos que a partir de esos números nosotros podíamos hacer más cosas, ¿no? Sin embargo, estos números representan, fíjate, representan a una de las posibilidades que nosotros tenemos en este caso para lanzar un dado. Entonces, la probabilidad, y dicho sea de paso, ¿no? Cada uno de estos es una X. También lo vimos en clase. X3, X4, X5, X6. Cada uno de estos valores toma el valor de X. Puede ser asignado y lo estoy enumerando únicamente para que no te pierdas. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra fórmula, nuestra función de probabilidad de una variable ya aleatoria, pues simplemente trata de la probabilidad de lo mismo. Entonces seguimos. Número de casos esperados. ¿Cuánta probabilidad, cuál es la probabilidad que se espera de que al lanzar un dado el resultado sea 1, caiga 1? Esta carita. ¿Cuál es la probabilidad? Pues 1. Entre el número de casos totales. En este caso, enumeramos 6 casos totales. Y ya, no hay más. Siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 2? Pues también es 1, porque solamente hay una cara con el número 2. Entonces, es 1 de 6. Y así los vamos a ir con todas las caras. Fíjate muy bien en algo. 1, 2, 3, 4, 5, un sexto. Varias cosas. Primero, en este momento, nuestra función que estamos determinando en realidad no tiene nada que ver con la variable aleatoria. No está, como te dije al principio, no está en función de tal. ¿Por qué? Pues porque es muy simple. Simplemente estamos viendo el lanzamiento de un dado y estamos calculando la probabilidad de que caiga cada una de sus caras. ¿Sale? Ahora, segunda cosa muy importante. Cada una de las probabilidades para cada variable tiene que estar entre el valor 0 y el valor 1. Lo voy a poner aquí para que tomes nota. Cada una de las probabilidades de ocurrencia de X está entre 0 y 1. ¿Y lo podemos corroborar? Claro que sí. Un sexto efectivamente está entre 0 y 1. El otro sexto también. Y así nos vamos a ir con todas. Segunda cosa importante que tienes que tener en cuenta. La suma del total de los eventos que se realizaron en este experimento tiene que ser igual a 1. Y lo comprobamos rápidamente. Un sexto más 2 sextos, un sexto más 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 un sexto. Si mis matemáticas no han fallado, 1, 2, 3, 4, 5, suman 6 sextos, 6 de 6.
Y esto efectivamente, pues es 1. Quiero saber si ese 1 se ve muy lejos, pero ahí está. ¿Correcto? Hasta aquí no hemos hecho más que identificar la función de la variable aleatoria, ¿sale? La probabilidad de esta función y ya. Ahora voy a hacer algo muy rápido, espero que esto me dé para hacerlo. Voy a borrar aquí y me voy a quedar únicamente con las probabilidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos representar las probabilidades en una manera gráfica o tabular, pues podemos hacerlo. Te dije que dependemos de una X, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí los valores de X. En este caso, X tenía, recuerdo perfecto, el valor 1, el valor 2, el valor 3, 4, 5 y 6. Y la probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos, pues en este caso corresponde a un sexto. 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6. Si yo te pidiera en el examen, plasma o identifica de manera tabular la probabilidad de la función, esto es lo único que tienes que hacer. ¿Sale? Y si te digo grafícala, pues esa está también muy fácil. Mira, en el eje de las X vas a poner los valores que está tomando X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el eje de las Y vas a poner la función de X. En este caso su probabilidad 1 de 6 y lo voy a poner así, 1 de 6, porque todos son iguales, ¿sale? 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 6 y 1 de 6. Y es lo único que tienes que hacer si yo te pido que grafiques la función de probabilidad de una variable aleatoria X con estos valores. ¿Notaste algo con respecto a la gráfica que acabo de borrar? Sí, estamos hablando de variables aleatorias discretas, ¿sale? Entonces, para el manejo de las variables aleatorias discretas tenemos diferentes distribuciones de probabilidad. Una de estas pues es la distribución uniforme, otra es la binomial, otra es la de Poisson y otra es la simétrica. Por ahora, en este video, te voy a presentar la binomial, ¿sale? La binomial fue no escrita ni descubierta, fue más bien como patentada, digamos, ¿no? Por este chico Bernoulli, recuerdo Jacob, claro, Jacob es su nombre, Jacob Bernoulli, ¿sale? ¿Y el que propone? Bueno, propone que esta distribución binomial es precisamente solamente utilizando dos posibilidades, binomio 2. ¿Cuáles son las posibilidades? Él llama o propone que nosotros llamemos éxito o bien fracaso. El éxito va a depender de que ocurra algo que nosotros estamos esperando. Y el fracaso es esa probabilidad, se refiere a la probabilidad de que no ocurra lo que nosotros estamos esperando. ¿Sale? Entonces, a eso se debe que es binomial. Hay algunos casos que tenemos que tomar bien en cuenta, de los cuales vamos a ir revisando. Por ejemplo, el experimento tiene que ser iguales condiciones para todas las veces que se realiza. Por ejemplo, lanzar el dado, solo lo lanzo y ya, ¿no? Y lo vuelvo a lanzar y ya. Es algo muy simple, pero es algo que tienes que tomar en cuenta para poder usar esta distribución binomial. También, bueno, lo del éxito y fracaso, ya te lo comenté, y lo de la probabilidad. Nosotros, o yo precisamente, específicamente, cuando te plantee un problema binomial, pues tienes que tener en cuenta que te voy a dar una probabilidad. Normalmente la probabilidad que yo te voy a dar es la probabilidad de éxito, es la probabilidad que yo estoy esperando, la probabilidad de algo que yo quiero que suceda, ¿sale? Por eso es la probabilidad de éxito. Y nosotros, como ya somos muy hábiles en estadística y probabilidad, pues somos capaces de calcular la probabilidad de fracaso, ¿sale? Tenlo en cuenta, lo voy a poner ahorita aquí y ya conforme vayamos avanzando lo vas a ir viendo. Entonces, si yo te pongo una probabilidad de que ocurra un evento X, le voy a llamar probabilidad simplemente de éxito. Puede ser, en este caso, no sé, 0.20.
El 20% es la probabilidad de que sí suceda, de éxito, de que ocurra lo que yo estoy esperando. Esta es una manita de like, no te rías. ¿Sale? Entonces, esta probabilidad yo te la doy de que suceda, de que tengamos éxito. Pero entonces podemos calcular la probabilidad de que no suceda. Probabilidad de que no suceda. Voy a dibujar aquí la manita de dislike. No. Por eso no dibujé, porque soy muy mala. Entonces, esta probabilidad es igual a 1 menos 0.20. Acuérdate que cuando nosotros hablamos de probabilidad siempre tenemos que llegar a un 100% cuando hacemos el total de eventos. Entonces, si en el total de eventos, en total de veces que yo lancé mi dado, solamente tengo el 20% de probabilidad de que ocurra lo que yo espero, todas las demás probabilidades sí suman para llegar al 100, aunque se trate de algo que yo no estoy esperando. ¿Bien? Y por último, estos eventos tienen que ser mutuamente excluyentes, esos también ya los vimos. Los eventos mutuamente excluyentes quieren decir que aunque yo haga el experimento, solamente puede caer una cara del dado, solamente puede caer un resultado que ya sea favorable, éxito o fracaso. ¿Ok? Eventos mutuamente excluyentes no pueden caer dos resultados a la vez.